Hola chicos, bienvenidos a otra entrega audiovisual de puntajenacional.cl. El día de hoy comenzaremos el análisis de un grandioso mundo dentro del cual analizaremos el comportamiento, la reproducción, la fisiología y la morfología de las células. Hoy día analizaremos las generalidades de ellas. En la entrega del día de hoy nosotros nos dedicaremos a integrar todos los conocimientos que hemos abarcado desde que comenzamos estas entregas hasta hoy, donde comenzaremos el análisis de uno de los complejos más fantásticos que pudo concebir la naturaleza, que es la célula. En la entrega de hoy analizaremos las generalidades que la componen y sentaremos las bases para el análisis posterior de diversas áreas de la célula. Comenzaremos este análisis con esta fotografía de un señor que vivió en el año aproximadamente 1660, llamado Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek se considera el padre de la microscopía debido a que él fue el primer hombre que pudo inventar el microscopio óptico para poder observar células vivas. Él podía observó espermatozoides suyos, células sanguíneas y observó también protozoos provenientes de sus excretas. Un dato curioso es que este caballero era sastre. Nunca fue biólogo ni científico, por lo tanto la concepción del microscopio óptico se podría atribuir quizás a un capricho de Anton van Leeuwenhoek. Este esquema representa el microscopio óptico como se ve en la actualidad, cómo ha ido perfeccionándose y cómo las ventajas y las restricciones que tiene. Primero, este microscopio tiene una resolución máxima de 1000 veces la muestra, oscilando un poco más o un poco menos dependiendo de la intensidad de los lentes que tenga. Tiene un lente ocular que sirve por donde nosotros podemos mirar, que tiene un aumento de 10 veces y que se amplifica con los lentes objetivos, que tienen diferentes aumentos dependiendo si queremos observar panorámicamente la muestra o queremos adentrarnos en un detalle. Estos lentes están incluidos en un anillo de metal llamado revólver, que nos permite ir cambiando de lente de la misma manera que nosotros podemos girar la nuez de un revólver. Estos lentes observan la muestra que se apoya en un piso llamado platina, que tiene pinzas y tiene tornillos especiales que permiten recorrer la muestra sin mover donde está fijada. En el pie del microscopio existe un tornillo llamado macromicrométrico, el cual permite enfocar la muestra en el sentido macrométrico y un poco más finamente en el micrométrico. Por debajo de la platina nosotros encontramos la fuente de luz y el condensador, el cual es un cono que toda la fuente, la intensidad de la luz, la condensa para que caiga en un solo punto que sea del mismo diámetro que el lente que está arriba. De esa manera permite iluminar correctamente la muestra y permite apreciarla correctamente. Entonces, adentrándonos al estudio de la célula, tenemos que definir primero la teoría que abarca todas las aristas que tiene el estudio de la célula, que es la teoría celular, que establece que la célula es la unidad fisiológica que otorga el funcionamiento al organismo, morfológica, la forma del organismo, y reproductiva de todos los seres vivos, sean estos unicelulares, compuestos de una sola célula, o pluricelulares, compuestos de muchas células, como son los seres humanos. Para comenzar, nosotros tenemos que dividir todo el estudio de la célula en dos grupos bastante grandes. Un grupo que posee un núcleo verdadero, un compartimiento delimitado dentro de la célula que guarda la información genética, que son las células eucariotas. Eu de verdadero y carion de núcleo verdadero. Sin embargo, se cree que evolutivamente hubo otro tipo de célula que todavía existe, que son las células procariotas, pro de antes y carion de núcleo, antes del núcleo, cuya organización y funcionamiento es bastante más simple que una célula eucariota, pero que sin embargo aún así tiene características bastante impresionantes que iremos abarcando a medida que las analicemos. Las generalidades de una célula eucariota consisten en tres componentes que nosotros tenemos que saber sí o sí. La membrana plasmática, que es una delimitación de la célula, el núcleo, que es un compartimento dentro de la célula que aísla el material genético del resto de la célula, y el citoplasma, que es toda la región dentro de la membrana plasmática en la cual están inmersos los diversos organelos, proteínas, esqueletos, todo lo que compone la célula. La morfología de las células procariotas, ya dijimos que era bastante más simple que la de la célula eucariota. Sin embargo, hay características que la distinguen notablemente de la eucariota.
Una de ellas es que no tienen núcleo y todo su material genético se encuentra en el citoplasma, en una región conocida como nucleoide. El material genético de las células procariotas se organiza en un cromosoma circular y único, y más corto que el de las células eucariotas. Tienen ribosomas, que son complejos moleculares más pequeños que los que poseen las células eucariotas, que se encargan de la síntesis de las proteínas. Tiene pequeños fragmentos de material genético, conocidos como plásmidos, que juegan un papel importante en la adquisición de nuevas características para las células procariotas. A su vez, tiene otros componentes como son los mesosomas, que son pliegues de la membrana plasmática hacia el interior, que ayudan a la replicación del material genético. Tiene componentes como un flagelo, que le permite moverse a la bacteria. Tiene una gruesa pared alrededor de la membrana plasmática llamada pared celular, que si bien un tipo de célula eucariota también posee pared celular, es distinta en su composición química, pues esta pared está constituida por una molécula llamada peptidoglicano, que es única de células procariotas. Y por fuera de esa pared, algunas bacterias sintetizan una cápsula, que es una especie de jalea que las protege de los organismos a los que ellas quieren entrar. También existen otras estructuras como fimbrias, que son unos verdaderos cabellos de las bacterias que permiten la adhesión celular. A continuación podemos ver un esquema que organiza o representa cómo las células pueden organizarse de diferentes maneras. Dijimos que los organelos eran componentes de las células, pero comenzaremos el análisis desde las células hacia abajo. Diversas células que tienen una función en común, pueden formar tejidos, y los tejidos pueden formar órganos, y es por eso que un órgano tiene una función asignada. El órgano puede formar sistemas y aparatos donde los órganos pueden tener una función parecida o ser similares, en el caso de los sistemas, o ser diferentes pero tener una función en común, que es el caso de los aparatos. El conjunto de sistemas y aparatos puede formar organismos, y los organismos se pueden agrupar en diversos grupos poblacionales, comunidades dentro de un ecosistema. En los organismos unicelulares, la organización es más simple, puesto que no tienen ni órganos, ni sistemas, ni aparatos. Los organelos forman las células y las células forman al mismo organismo. Pueden existir dos organismos viviendo simultáneamente, pero aún así son dos organismos separados que viven pegados. Comenzando el análisis de las células eucariotas. Las células eucariotas son componentes de todo lo que podemos apreciar en la naturaleza, macroscópicamente, y de los protozoos, esencialmente, y de los hongos unicelulares. Tienen una organización bastante compleja en su interior, teniendo organelos que son análogos a los órganos de una persona, a diferencia de las células procariotas que no los poseen. Y por eso acá tenemos la fotografía de un loro, que es uno de los integrantes de la familia del reino Animalia, que está compuesto por células eucariotas. Y así podemos ver las diferencias en morfología que pueden adoptar las células eucariotas.